Muy bien. Continuamos con nuestro curso de introducción a la teoría de números, ¿ok? Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar, por decirlo de alguna manera, el último axioma de los números enteros, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el momento, ¿verdad? Nosotros definimos a los números enteros. Bueno, hablamos de quiénes son los números enteros, cómo son, ¿verdad? Vimos que dentro de los enteros podíamos definir una suma, un producto, una resta. Vimos que estas cosas cumplían un montón de propiedades, ¿verdad? Como la asociatividad, la conmutatividad, hay un elemento neutro, en el caso de la suma tenemos elemento inverso, hay distributividad, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué más demostramos? Demostramos algunas propiedades, digamos, propiamente tal de los enteros, por ejemplo, la regla de los signos, que todo número por cero da cero, que se puede cancelar. Incluso en el video anterior estuvimos hablando sobre el orden de los números en Z, ¿verdad? Trabajamos con los enteros con la relación de menor o igual, ¿no? Y vimos que también la relación de orden cumplía varias propiedades que son aritméticamente bastante interesantes y sumamente útiles, ¿ya? Sin embargo, si ustedes piensan, en realidad, hasta el momento, estas propiedades como que no son propias del conjunto de los enteros, ¿no? Porque si pensamos en los números racionales también tienen todo esto. También en los racionales hay una suma, una resta, una multiplicación. Se cumplen también las mismas propiedades, piénsenlo. También la suma es conmutativa, hay elemento neutro, hay elemento inverso, hay asociatividad, también hay distributividad. También en los racionales podemos definir un orden. Entonces, las propiedades que estamos demostrando y con las que estamos trabajando hasta el momento son prácticamente las mismas que tienen otros conjuntos, como los racionales o los reales. Entonces, ¿por qué tenemos que diferenciar a los números enteros? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay en entre los enteros y los racionales o los reales? O sea, ¿por qué, qué propiedad interesante tienen los enteros que no tienen ni los racionales ni los reales? Porque si todas las propiedades de los enteros ya las tienen estos conjuntos, entonces, ¿para qué lo necesitamos? Hubiésemos pasado de largo a los racionales y de ahí a los reales. Cuál es la propiedad que caracteriza el conjunto de los números enteros y que no tienen los demás conjuntos? Bueno, esa propiedad que caracteriza a los enteros, que los diferencia de los otros conjuntos, es efectivamente el principio del buen orden. Esta propiedad no la tienen los racionales y tampoco la tienen los reales. ¿Ok? Tampoco la tienen los complejos. Entonces, esta propiedad es la que diferencia a los enteros y lo que realmente a nosotros nos dice, tenemos que estudiar este conjunto porque no es lo mismo trabajar con enteros que trabajar con racionales. ¿Te fijas? Hay propiedades distintas. Entonces, efectivamente, el principio del buen orden es esta propiedad, este axioma, de hecho es un axioma, no se demuestra, digamos, no lo vamos a demostrar, lo vamos a tomar como axioma, ¿ok? Que es el que diferencia y caracteriza a los números enteros, ¿ya? Y los diferencia de los racionales. O sea, con esta propiedad yo digo, los racionales y los enteros son cosas distintas, son bichos distintos, son mundos distintos. ¿Y qué es lo que nos dice el principio del buen orden? Bueno, resulta que es una propiedad sumamente sencilla. Dice, el principio del buen orden dice, si A es un subconjunto de los enteros positivos y A es no vacío, ¿ya? Es decir, imagínate que yo aquí tengo a mis números enteros, ¿verdad? Y ya sabemos que los enteros se pueden trabajar como en tres grupitos, ¿verdad? Tenemos a los enteros negativos, tenemos al cero y tenemos a los enteros positivos. Ya, imagínense que yo tengo un subconjunto de los enteros positivos, no vacío, es decir, tiene que tener al menos un elemento, ¿ya? Al menos uno. Entonces, si nosotros tenemos un subconjunto no vacío de los enteros positivos, necesariamente va a existir un elemento mínimo, ¿ok? Existe un elemento mínimo, ¿ya? Todo subconjunto no vacío de los enteros positivos tiene un elemento mínimo, es decir, dentro de este conjunto A hay un elemento chiquitito, uno solo, de hecho, ¿verdad? Hay un elementito, bueno, podemos demostrar la unicidad en todo caso, ¿no?
que es el más chiquitito de todos. O sea que si hay más elementos por acá, este es el más pequeño, ¿sí? Si lo quisiéramos escribir matemáticamente, diríamos que si A es un subconjunto de los enteros positivos y A es distinto de vacío, entonces existe un M en A tal que M es menor o igual a X para todo X en A. Fíjate, puramente, puro lenguaje lógico, ¿no? Puro lenguaje matemático, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos un subconjunto no vacío de los enteros positivos, existe necesariamente el más pequeñito. Va a estar el más pequeñito dentro de ese conjunto. ¿Te fijas? Entonces, este es el famoso principio del buen orden y es una idea que es bastante lógica. Claro, imagínate que yo aquí tengo a mi subconjunto no vacío de los números enteros positivos. Es de enteros no positivos. Porque fíjate que acá está el cero de ahí para adelante, ¿no? Es de los enteros positivos. Entonces, va a estar el más pequeñito, claro, el más chiquitito va a ser este, ¿verdad? Es como el que está más a la izquierda si yo los agrupo, ¿verdad? Como en una recta de números enteros. ¿Sí? Es el más chiquitito, el que está más a la izquierda. Este va a ser más pequeño que todos los que hay dentro del conjunto. ¿Ok? Entonces, este principio, que parece ser bastante básico, bastante lógico, por decirlo de alguna manera, es el que caracteriza a los enteros y que los diferencia de los racionales y de los reales. ¿Ok? Este principio, que es sumamente importante. ¿Ya? Sumamente importante. ¿Ya? Vamos a utilizarlo para demostrar un montón de cosas. ¿Ya? De hecho, hay unos teoremas que son súper importantes que se demuestran a partir de este teorema. ¿Sí? Entonces, este teorema es como clave, ¿ok? O sea, no teorema, sino que este principio es clave porque nos va a permitir demostrar otros teoremas que son importantes que nos ayudan a seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una aplicación muy sencilla, un ejercicio muy sencillo. Fíjate. Vamos a hacer aquí, veamos una pequeña aplicación. Demostremos que no existe ningún entero entre cero y uno, utilizando el principio del buen orden. Claro, nosotros sabemos que entre cero y uno no hay ningún entero, ¿verdad? O sea, del cero se pasa al uno y de ahí se pasa al 2 y aquí entre medio no hay nadie, ¿verdad? En los enteros, en los racionales es otro mundo. En los racionales sí existe, ¿verdad? Y de hecho esa propiedad se llama densidad. En los racionales, ¿verdad? Los racionales son densos. Eso significa que entre dos racionales siempre hay uno al medio. Pero aquí los enteros no son densos. ¿Ok? Entre dos enteros no hay ningún, o sea, si tú tienes dos enteros consecutivos, al medio no hay ningún entero. Bueno, pero eso hay que demostrarlo, o sea, no es algo trivial. Bueno, entonces vamos a demostrar aquí que entre cero y uno no hay ningún número entero. ¿Ok? Entre cero y uno no hay ninguno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar por contradicción. Es decir, nosotros nos vamos a poner, digamos, a la mala. Supongamos que sí hay uno. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí, supongamos que sí hay un número entero entre cero y uno. A ese número entero le vamos a poner x sub cero, como para diferenciarlo. ¿Ya? Supongamos que x sub cero es un número entero, ¿verdad? Es un número entero, positivo, pongámosle si queremos, que está entre cero y uno. ¿Ya? Existe un número entre cero y uno. Ya, nosotros sabemos que eso no existe, entonces deberíamos llegar a una contradicción. Y la contradicción la vamos a generar principalmente con el principio del buen orden. ¿Ya? Entonces vamos a definir a partir de esto un conjunto. El conjunto S que va a tener a todos los números enteros que están entre cero y uno. ¿Ya? Supongamos que tengo mi conjunto S que tiene a todos los números enteros que cumplen la condición que están entre cero y uno. Este conjunto, primero que todo, es un subconjunto de los enteros positivos, ¿verdad? Porque si X está en S, X tiene que estar entre cero y uno. O sea que tiene que ser un número más grande que cero. Y ya sabemos que si un número entero es mayor que cero es positivo, ¿verdad? Está dentro, se considera dentro del conjunto de los enteros positivos. Por lo tanto, este es un subconjunto de los enteros positivos. Y además es no vacío. Este conjunto es distinto de vacío. Tiene al menos un elemento. ¿Cuál elemento tiene? Ah, el x0. Este x0 que yo estoy suponiendo que existe. ¿Verdad? Claro, yo dije, supongamos que existe un x0 entre cero y uno. Como en ese están todos los enteros que están entre cero y uno, y x0 está entre cero y uno, entonces x0 está en ese, ¿verdad? X sub 0 es un elemento de ese, y como ese tiene al menos un elemento, es no vacío. ¿Te fijas? Entonces, ese es un conjunto
no vacío y es un subconjunto de los enteros positivos. Ah, entonces por el principio del buen orden, ¿qué me dice el principio del buen orden? Si tenemos un subconjunto no vacío de los enteros positivos, entonces hay un mínimo. Entonces, yo sé que en este S existe un elemento mínimo. Entonces, supongamos que M es el elemento mínimo de S. ¿Qué significa que M sea el mínimo? Significa que M es el más pequeño, ¿ya? Es decir, dentro de ese no hay, y esto es importante, dentro de ese no existe un elemento más pequeño que M, porque yo estoy suponiendo que M es el más pequeño. ¿Te fijas? M es el más chiquitito. No hay otro que sea más chiquitito que M, porque es el más pequeño según el principio del buen orden. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Si M, ¿verdad? Es un elemento de S, entonces tiene que cumplir la propiedad de S, ¿verdad? M tiene que estar entre 0 y 1. 0 menor, bueno, menor que M, menor que 1. Se tiene que cumplir eso. Ah, pero esto es una desigualdad. Entonces yo voy a multiplicar esta desigualdad por M. Puedo hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema porque M es positivo. Entonces la desigualdad no va a cambiar. Recordemos que en la desigualdad hay que tener cuidado con el signo. M es positivo porque M está dentro de S y en S están los números mayores que cero, así que es positivo, así que la desigualdad no cambia. Si yo multiplico todo por M, tendríamos que multiplicar este por M, este por M y este por M. Entonces aquí, ¿qué me queda? 0 por M es 0, menor o igual que M por M es M cuadrado menor, y aquí 1 por m es m. Ahí escribí algo mal porque este es menor nomás, no es menor o igual. Ahí sí. Y me queda esto. Ah, y recordemos que m era más chico que 1. Es menor que 1, fíjate, el m es más chico que 1. Bueno, por transitividad, recordemos que aquí en la transitividad nos permite como eliminar algunas desigualdades. ¿Qué ocurre con m cuadrado? M cuadrado, fíjate, es mayor que 0, pero es menor que 1. Ah, m cuadrado es un número entero que está entre 0 y 1. Por lo tanto, m cuadrado tiene que estar en S, porque en S están todos los enteros que están entre 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, m cuadrado está en S. Pero fíjate que aquí tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque se suponía que m era el elemento más pequeñito de S. Y ahora me acabo de encontrar otro elemento dentro de ese que es el m cuadrado y es más pequeño. De aquí, fíjate, ¿qué me salió aquí? Que m cuadrado es más pequeño que m. M cuadrado es más pequeño que m. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque se suponía que m era el más pequeño. No debería haber otro más chiquitito que m. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Que llegamos a una contradicción. Llegamos a una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Yo supuse que había un número entre 0 y 1. Eso hizo que el conjunto S sea no vacío y por lo tanto tenga mínimo. El más pequeño de todos era el M, pero al jugar con algunas desigualdades me acabo de dar cuenta que dentro de M hay otro más pequeño que el mínimo. Obviamente eso no se puede, porque el mínimo es el más pequeño de todos. Entonces esto es una contradicción al principio del buen orden. Me está contradiciendo el principio del buen orden. ¿Te fijas? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? ¿Dónde está el problema que nosotros supusimos que me genera esta contradicción? Si vamos revisando, todo esto de aquí está debidamente justificado, todamente esto está debidamente justificado. La única suposición que hicimos fue esta. La única suposición que hicimos fue que existía un número entre 0 y 1, un número entero entre 0 y 1. Entonces, eso tiene que ser lo falso, porque eso es lo que me está generando esta contradicción, me está generando todo este problema, porque todo lo demás fue demostrado lógicamente con las propiedades y todo. La única suposición que hicimos fue esta. Yo partí diciendo, supongamos que existe un número entero entre 0 y 1. Ya, esa es la única suposición que hicimos, por lo tanto, esto es lo que está mal. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que en realidad no hay ningún número entero entre 0 y 1. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que me dice esto? Que viene el 0 y después automáticamente viene el 1. No hay ninguno acá entre medio. Ninguno, ninguno, ninguno. Ningún número. ¿Te fijas? Entonces, esta es como la idea, fíjate, este es un pequeño ejemplo de cómo funciona el principio del buen orden. Nos permite probar, ¿verdad? Algo como esto, que es algo que nosotros como que entendemos bastante lógico. Para mí es lógico que entre 0 y 1 no hay ningún entero, pero esto, insisto, matemáticamente hay que probarlo. Y aquí está la demostración con el principio del buen orden.
¿Ok? ¿Cuál es la contradicción? Que generamos un mínimo y después nos pillamos con otro que era más pequeño que el mínimo y eso no es posible porque el mínimo es el más chico de todos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una aplicación muy sencilla, pero también muy importante. O sea, esto nos deja clarísimo que entre 0 y 1 no vamos a pillar ningún entero. ¿Ya? Y de hecho después podemos replicar esta misma demostración para demostrar que entre dos números enteros consecutivos no hay ningún entero. ¿Ok? Esto se puede replicar exactamente el mismo argumento y vamos a llegar a la demostración. ¿Sí? Así que ahí tenemos la importancia, la relevancia del principio del buen orden. Bueno, ahora, como ya les había comentado, el principio del buen orden es el inicio de, de una parte que es sumamente importante aquí. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar el principio del buen orden para demostrar algunos teoremas que son sumamente relevantes, sumamente importantes. Y uno de esos teoremas, que es como de los más importantes, ya, obviamente hay muchos otros, pero de los más importantes está el principio de inducción matemática, ¿sí? El famoso principio de inducción, que este es un teorema que nosotros lo vamos a demostrar a partir del principio del buen orden, ¿ok? Entonces aquí ponemos teorema, aquí estoy poniendo teorema porque esto es algo importante, ¿verdad? En los ejemplos anteriores o en las demostraciones anteriores poníamos proposición, pero aquí estamos poniendo teorema porque vamos a guardar la palabra teorema para algo que sea relevante, muy relevante. Y este es el famoso principio de inducción matemática. ¿Qué nos dice esto? Supongamos que tenemos una proposición definida sobre un entero positivo n. Entonces, supongamos que esta propiedad se cumple para el 1 y supongamos que si se cumple para el késimo elemento, se cumple para el k más unésimo elemento, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la propiedad va a ser verdadera para todos los números naturales, o dicho de otra manera, para todos los enteros positivos. ¿Sí? Este es el famoso principio de inducción matemática. Nos permite demostrar propiedades sobre todo el conjunto de los números enteros positivos, o números naturales si ustedes quieren llamarlos así. ¿Sí? Esta es la gracia que tiene el famoso principio de inducción. Imagínense que ustedes quisieran demostrar, por ejemplo, la conmutatividad de los enteros. Tendrían que revisar todos. O sea, yo tendría que revisar, a ver, el 1 conmuta con el 2, ya, sí, y con el 3 y con el 4 y con el 5 y con el 6 y no termino nunca, ¿verdad? Porque los enteros, los naturales son infinitos. Bueno, esta propiedad nos permite demostrar cosas como esa. O sea, lo único que tú tienes que demostrar es que si se cumple para el primero y suponiendo que se cumple para algún otro, se cumple para el siguiente a ese, entonces necesariamente se va a cumplir para todos los enteros positivos. Y esto viene, uno lo puede demostrar como con el famoso jueguito del dominó, ¿verdad? Supongamos que tenemos aquí unas fichitas de dominó. Ya, aquí, imagínense que cada una de estas fichitas de dominó es un entero positivo. Ahí, ahí, y aquí, y esta cosa continúa y continúa y continúa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre si yo voto la primera ficha de dominó? Si yo voto la primera, se va a caer la segunda. Y la segunda va a empujar a la tercera. Y la tercera va a empujar a la cuarta. Y la cuarta empuja a la quinta. Y la quinta a la sexta. Y la sexta a la séptima. Y la séptima a la octava. Y te das cuenta que se caen todas. O sea, con que tú empujes la primera, se caen todas. Entonces, esta es como la misma idea. Lo que uno dice aquí es lo siguiente. Vamos a tener a todos los enteros positivos. 5, 6, 7, 8. Y así seguimos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es como votar la primera. Eso es lo que me está diciendo aquí la primera propiedad. Sí, la primera propiedad me dice ya, tenemos que votar la primera. Es decir, tengo que demostrar que mi propiedad se cumple para el primero. Y lo segundo que tengo que demostrar es que si yo voto la primera, esta empuja a la siguiente, la segunda. ¿Te fijas? Porque si ustedes lo piensan en un dominó, si ustedes tienen su dominó acá y las otras piezas están por acá, ¿verdad? Si tú botas este dominó, se va a quedar, a caer por acá, no va a empujar a las otras. Entonces, la idea es como que este dominó esté cerquita para que empuje a las otras. Ya, aquí esta propiedad es como lo mismo, ¿no? La primera me está diciendo, tengo que votar la primera, y la segunda es, si yo voto la primera, esa tiene que empujar a la otra.
y esa a la otra, y esa a la otra, y esa a la otra. Eso es lo que me está diciendo. ¿Te fijas? Porque insisto, yo podría botar la primera pieza de dominó y esa se cae, pero a lo mejor no empuja ninguna, porque las otras están muy lejos. ¿Ok? Aquí no. La idea de esta segunda parte es decir que si tú empujas una, se cae la siguiente. Por eso es lo que dice aquí. Si es verdad la késima, también tiene que ser verdad la unésima, la que viene después. ¿Te fijas? Entonces, si tú votas la uno, se tiene que cumplir la siguiente, la 2. Pero si ahora yo voto el 2, se tiene que votar el 3. Y si se vota el 3, se vota el 4. Y el 4 empuja al 5, y el 5 al 6, y el 6 al 7, y el 7 al 8, y así se caen todos. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo el principio de inducción matemática, e insisto, es sumamente útil para demostrar propiedades de los números enteros positivos, incluso no solamente de los enteros positivos, porque uno puede hacer algunos arreglines para demostrar, usar el principio de inducción también con enteros negativos. Insisto, no exactamente con los enteros negativos, pero ahí uno hace un pequeño arreglo, como que uno disfraza los negativos y también se puede. ¿Te fijas? Entonces, esa es la idea del principio de inducción matemática. ¿Ya? Estas dos propiedades son sumamente importantes, ¿ok? Cuando nosotros hagamos demostraciones por inducción, hay que demostrar estas dos cosas, la primera y la segunda, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primera propiedad me asegura que se cae la primera, o sea, me asegura que nosotros gatillamos el evento. Y la segunda propiedad me dice si tú votas una, se cae la siguiente. Hay que probar las dos, porque si ustedes, por ejemplo, prueban solamente la segunda y no prueban la primera, ¿qué estarían diciendo? Estarían diciendo aquí, bueno, si votamos una, se cae la otra. Y si se cae esa, se cae la siguiente. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros aquí, si la primera no se cae, si esta de aquí no se cae, no va a empujar a ninguna? Entonces no se va a cumplir para ningún número entero, para ningún entero positivo. ¿Te fijas? O sea, tienen que demostrarse las dos. Primero, que se cumple para uno y que ese me va a empujar a todos los otros. ¿Ya? Porque si tú demuestras solamente la segunda parte, solo demuestras que uno dice, ya, si se cae una, se cae la otra. Ya, pero, y si no tienes ninguna que se caiga, entonces la propiedad no se va a demostrar tampoco. ¿Ok? Por eso es que los dos, digamos, partes del principio de inducción son importantes. ¿Ok? Ya, ahora sí, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer un montón de ejemplos con esto, así que vamos a estar usando. Vamos a demostrarlo. Y la demostración se hace también usando el principio de inducción matemática. ¿Ok? Entonces, supongamos nosotros, vamos a hacer la demostración acá, supongamos que tenemos una propiedad P que depende de un número entero positivo n, que cumple estas dos cosas. ¿Ya? Supongamos que cumple esto y que cumple esto. La idea es demostrar que esto se cumple para todos los enteros positivos, para todos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eh, vamos a hacerlo por contradicción. Algo similar a lo que hicimos recién para demostrar que entre 0 y 1 no había ningún natural, o sea, entero. Ya, aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a demostrar por contradicción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Supongamos que existe, ¿ya? Supongamos que existe un número que no cumple esta propiedad. ¿Ok? Supongamos que, no sé, existe un K entero, ¿ya? Entero positivo, eh, tal que P de K es falso, ¿verdad? O sea, esa es como la idea, ¿no? Que esto no se cumpla, que esto sea falso, ¿sí? Entonces, yo quiero demostrar que P de N se cumple para todos los naturales, entonces yo voy a suponer lo contrario. Supongamos que hay uno que no la cumple. Y la idea es llegar a una contradicción, demostrar que en realidad no hay ninguno que no la cumpla. Entonces, voy a definir el siguiente conjunto, el conjunto S, que va a tener a todos los números enteros positivos, tal que P de X es falsa. ¿Sí? Es decir, este conjunto tiene a todos los números enteros positivos que no cumplen la propiedad P. ¿Ya? Bueno, fíjate que como P de K es falso, entonces este K tiene que pertenecer a ese, ¿verdad? K tiene que estar dentro de ese.
¿Por qué? Porque aquí están todos los enteros positivos que no cumplen P. Como K es un entero positivo y no cumple P, tiene que estar dentro de S. Y por lo tanto, S es no vacío. ¿Ok? O sea, hay al menos un elemento. ¿Quién? El K. Por lo menos el K está dentro. ¿Te fijas? ¿Qué ocurre ahora? Que como este conjunto es no vacío y además, fíjate, es un subconjunto de los enteros positivos porque tiene puros enteros positivos, ese también es un subconjunto de los enteros positivos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me dice el principio del buen orden? Que va a existir un elemento mínimo, ¿ya? Supongamos entonces que M es el mínimo de S. Oye, eso puede ser cualquier cosa. Es el mínimo de S. M va a ser el elemento mínimo de S. Yo sé que existe por el principio del buen orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque S es un subconjunto no vacío de los números enteros, positivos. ¿Por qué es no vacío? Porque yo estoy suponiendo que existe un K que no cumple P y por lo tanto ese K es el que va a estar en S. Y por lo tanto ahí ya ese no es vacío, ya hay al menos un elemento. ¿Ok? Y por lo tanto yo, por el principio del buen orden, sé que existe un elemento mínimo, que es el M. ¿Ok? Ya sé que existe un elemento mínimo que es el M. Bueno, si M, digamos, si es elemento mínimo de S, significa que M está en S. Se supone que es el más pequeñito de S, ¿verdad? Si yo aquí tengo a S, entonces M va a ser el más pequeñito. Todos los otros que vayan van a ser más grandes. No hay ninguno que sea más chiquitito que M. Bueno, si M está en S, significa que M no cumple P. O sea, ¿verdad? Se supone que P de M tiene que ser falso. P de M es falso. Porque si está en S es porque no cumple P. Entonces P de M es falso. Notemos entonces lo siguiente. Fíjate que M no es uno. M es distinto de uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que P de uno es verdadero. Entonces, si P de uno es verdadero, no está en S, porque en S están los que hacen que P sea falso. Entonces, el uno no está en S. El uno no pertenece a S. Y si no pertenece a S, entonces M no puede ser uno, porque el uno no está dentro de S. ¿Te fijas? Entonces, de partida sabemos que M no es uno, ¿ya? No es uno. Pero, ¿qué ocurre también? Que M, ¿verdad? Eh, M, bueno, aquí ya sabemos que M es distinto de uno, lo voy a volver a marcar, ¿verdad? Luego pensemos en M menos uno, pensemos en el anterior, ¿sí? Pensemos en M menos uno. Fíjate que M menos uno tampoco pertenece a S. M menos uno tampoco pertenece a S. Yo estoy seguro que M menos uno no pertenece a eso. El anterior a M no está en S. ¿Por qué no está en S? Bueno, porque si M menos uno estuviese en S, ¿qué ocurre? Que M menos uno es más pequeñito que M y se supone que M es el mínimo. Entonces aquí tendríamos una contradicción al principio del buen orden, ¿verdad? Estaríamos diciendo que M es el mínimo, pero ahora estaríamos encontrando otro más chiquitito dentro de ese. Eso no es posible. M es el más chico, no hay otro más chico dentro de M. Por lo tanto, M menos uno no es un elemento de ese. ¿Ya? M menos uno no está dentro de ese. Bueno, si M menos uno no está en ese, es porque no cumple su condición. ¿Cuál era la condición para estar en ese? Bueno, para estar en ese no tenían que cumplir P. ¿Te fijas? Bueno, si M-1 no está en ese es porque sí cumple P. O sea, P de M-1 sí es verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Porque P de M-1 no está en ese. Entonces, si no está en ese es porque P de M-1 es verdadero. Porque si fuese falso estaría en ese. Y tendríamos la contradicción con el hecho de que M era el más pequeño, pero M-1 sería más chico. Entonces, se genera toda la contradicción que habíamos visto. Entonces, necesariamente P de M-1 es verdadero. Luego, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Fíjate, ya sabemos que P de uno es verdadero. Es verdadero. Y ahora, ¿qué tenemos? Que P de M-1 también es verdadero, ¿verdad? También es verdadero. Pero, ¿qué nos decía la hipótesis que teníamos acá? Ahí. Ya usamos la primera, vamos a usar la segunda. ¿Qué nos dice la segunda? Dice que si P de K es verdadera,
entonces la siguiente también tiene que ser verdadera. Ah, entonces si P de m menos uno es verdadera, la siguiente también tiene que ser verdadera. P de m más menos uno más uno también es verdadera. Pero aquí menos con menos se cancela y te queda que P de m es verdadero. Ah, pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si P de m es verdadero, significa que m no pertenece a S, porque en ese están los que hacen que P sea falso. Y si P de M es verdadero, significa que M no está en S. Pero se suponía que M era el elemento mínimo. O sea, yo estaría diciendo con esto que el conjunto S no tiene mínimo. Y eso no es posible porque el principio del buen orden me dice que todo subconjunto no vacío de los enteros positivos tiene mínimo. Nosotros habíamos dicho que el M era el mínimo. Y ahora me está saliendo que M no está en S, entonces no puede ser el mínimo. Entonces tenemos una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer, ¿verdad?, que existe un K que no cumple P bajo las condiciones que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad no existe ningún entero positivo que no cumpla P. Y por lo tanto todos la cumplen, ¿verdad? Si no hay ninguno que no la cumpla, significa que todos sí la cumplen. Y por lo tanto, ¿qué se demuestra con esto? Que P de n es verdadera para todos los números enteros positivos. Y ahí está demostrado el principio de inducción matemática. ¿Se fijan? Ahí está demostrado el principio de inducción. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, la idea de demostrar este principio de inducción, bueno, aquí dejé todo rayado, es básicamente suponer que no es verdadera para todos. Entonces, si no es verdadera para todos, hay uno que no la cumple. Después definimos S, ¿verdad? Que es el que tiene a todos los que no la cumplen. Entonces, ese S va a ser no vacío y va a ser un subconjunto de los enteros positivos. Y por lo tanto tiene mínimo por el principio del buen orden. Pero si tiene mínimo, ¿qué va a ocurrir? Ese mínimo no es uno, porque P de uno es verdadera por la hipótesis inicial, y el m menos uno, ¿verdad? No tiene que estar en ese, porque si estuviese, sería más chico que el mínimo y eso no es posible. Entonces, m menos uno no está en ese y por lo tanto cumple P. Y de ahí usamos la segunda hipótesis que dice que si, digamos, es verdadera P de m menos uno, tiene que ser verdadera el siguiente, el P de m. Pero eso no es posible porque m estaba en S y si está en S es porque P de m es falsa. Y aquí yo demostré que P de m es verdadera, entonces se llega a una contradicción lógica, ¿se fijan? Entonces necesariamente no tiene que haber ninguno que no cumpla P y por lo tanto todos la cumplen. ¿Ok? Entonces aquí estaría probado el principio de inducción matemática. ¿Ya? Es básicamente aplicación del, ¿cómo se llama? Del principio del buen orden. ¿Ya? Ahí pueden repasar la demostración. Eh, no es para nada compleja, pero esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, este es el famoso principio de inducción matemática, pero lo vamos a usar pero por cantidades de veces, ¿sí? Para demostrar un montón de propiedades. Así que eh, aquí está la prueba de que este principio realmente se cumple, es un teorema que probamos a partir del principio del buen orden. ¿Ok? Vamos a ver una pequeña aplicación inmediatamente. ¿Sí? Vamos a usar el principio del buen orden, o sea, no el principio del buen orden, sino que el principio de inducción matemática para demostrar un pequeño ejercicio como para poner en práctica esto. Bueno, ¿qué es lo que nosotros probamos al inicio con el principio del buen orden? Probamos que entre 0 y 1 no había ningún número entero. ¿Verdad? La idea sería demostrar que entre dos números consecutivos no debería haber ninguno entero, ¿verdad? Pero si nosotros probamos eso, evidentemente nos vamos a demorar mucho. Imagínate, de hecho no podríamos, ¿no? Porque ya, yo ya demostré que entre 0 y 1 no hay ninguno entero. Ahora tendría que demostrar entre 1 y 2, después entre 2 y 3, después entre 3 y 4, y entonces no termino nunca porque los enteros positivos son infinitos, y después tendría que ver los enteros negativos. ¿Te fijas? Entonces no tenemos para cuándo terminar. Bueno, el principio de inducción matemática nos facilita estas cosas. Entonces consideremos la proposición P de M, bueno, P de N, ¿ok? Que van a ser los enteros que estén entre n-1, ¿verdad? Aquí voy a poner X y N, ¿ya? Y voy a demostrar que no hay ningún entero entre estos de acá, ¿sí? Tenemos que demostrar que no hay enteros X, ¿ya?
que cumplan que x está entre n-1 y n. Es decir, entre dos números enteros consecutivos no hay ningún entero. Entonces, veamos si esto es cierto. A ver, ¿qué es lo que tenemos que probar con inducción? Primero, tenemos que demostrar el caso base. El caso base es demostrar que se cumple P de 1. ¿P de 1 es verdadero? Sí, ¿verdad? Porque si nosotros reemplazamos aquí la n por 1, nos va a quedar 1 menos 1, 0, menor que x, menor que n, que es 1. Tengo que demostrar que entre 0 y 1 no hay ningún número entero, pero eso ya lo demostramos antes con el principio del buen orden. Así que esto está demostrado. Vamos ahora con el paso inductivo. El paso inductivo. Esta es la segunda propiedad, donde hay que decir que si se cae una fichita, se cae la siguiente. Entonces, supongamos que la propiedad se cumple, esta propiedad se cumple para un número entero k. ¿Ya? Supongamos que no hay ningún entero x entre k menos 1 y k. ¿Ya? Es decir, que entre k menos 1 y k no hay ninguno. Esto de aquí, supongamos que esto es falso. ¿Sí? Supongamos que aquí no hay ninguno entre k menos 1 y k. ¿Ya? Esta es como la fichita késima. Y ahora tengo que demostrar que se cumple la siguiente. Tengo que probar que no hay ningún número entero entre el k y el k más 1, que sería el siguiente. ¿Te fijas? Insisto, aquí yo estoy suponiendo que entre k menos 1 y k no hay ninguno. Entonces ahora tengo que demostrar lo mismo entre el k y el k más 1. ¿Te fijas? Que esta es como la siguiente ficha. ¿Ok? Lo que poníamos con los dominó, ¿no? Si se cae este, se tiene que caer el siguiente. Entonces yo estoy suponiendo que este se cae, es decir, estoy suponiendo que esto es verdad, que efectivamente entre k menos 1 y k no hay nadie, y tengo que demostrar que el siguiente se cae, es decir, que entre k y k menos 1 no hay nadie. Y con esto se me caen todas las fichitas y demuestro la propiedad para todos los enteros positivos por lo menos. ¿Ok? Entonces tengo que probar que entre k y k más 1, ¿verdad? No hay ningún número entero. Bueno, vamos a demostrarlo por contradicción. Supongamos que sí, ¿ya? Supongamos que existe un número entero tal que se cumple ¿qué cosa? Que se cumple esto. Supongamos que hay un entero entre k y k más 1. Bueno, fíjate que aquí nosotros, si yo tengo esto, k más 1, estamos de acuerdo que aquí yo podría restar 1, ¿verdad? Como esto es una desigualdad, nosotros sabemos que en la desigualdad podemos sumar o restar lo que queramos, ¿verdad? Con las sumas y restas no hay problema. Donde estaba el problema era con la multiplicación, ¿verdad? Pero sumas y restas no hay problema. Entonces yo puedo restar 1, ¿verdad? Resto 1 acá, resto 1 acá, resto 1 acá. ¿Y qué me queda? Fíjate, acá me quedó k menos 1 menor que x menos 1 menor que... bueno, ahí se desaparece y nos queda acá. ¿Y cuál es el problema que tenemos acá? Acabamos de encontrar un número entero que está entre k menos 1 y k. Pero ¿qué es lo que nosotros habíamos supuesto antes? Nosotros supusimos que entre k menos 1 y k no había nadie, que entre k menos 1 y k no había ningún número entero, y ahora estoy pillando un número entero que es el x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es una contradicción. Esto es una contradicción. Contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que entre k y k más 1 hay un número entero. ¿Te fijas? Entonces, entre k y k más 1 no hay ningún número entero. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Que con esto demostramos la inducción, estamos listos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Fíjate, probamos, al inicio el caso base es probar que se cumple la propiedad para el 1. Nosotros ya lo demostramos con el principio del buen orden. Demostramos que entre 0 y 1 no hay ningún número entero. Y aquí, con el paso inductivo, dijimos ya, supongamos que entre k menos 1 y k no hay ninguno. Y demostramos que entre k y k más 1 tampoco hay ninguno. O sea, si se cae una ficha, se cae la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entre 0 y 1 yo ya sé que no hay enteros. Entonces, esta fichita me va a empujar la siguiente. Entonces, entre 1 y 2 tampoco hay enteros. Y esta me va a empujar la siguiente.
Entre 2 y 3 tampoco hay enteros. Y entre 3 y 4 y 4 y 5 y 5 y 6. Entonces, con esto hemos demostrado que entre dos números consecutivos, por lo menos enteros positivos, no hay ningún número entero. O sea, efectivamente, entre dos enteros positivos no hay nadie entre medio. ¿Se fijan? Usando simplemente el principio de inducción. ¿Ok? Esto, bueno, habría que intentar replicar este argumento para los enteros negativos ahora, ¿verdad? La demostración se hace de manera muy similar, análoga, solamente que hay que jugar un poquito con los signos, ¿ok? Esa demostración no la voy a hacer, la voy a dejar para que ustedes investiguen un poquito. No es muy difícil de hacer, tienen que tratar como de invertir de alguna manera la prueba que hicimos recién, es bastante sencillo, de hecho. Em, y aquí tenemos una pequeña aplicación del principio de inducción, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, ya por lo menos con lo que hemos demostrado, estamos seguros que entre dos números enteros consecutivos positivos por lo menos, no hay ningún número entero. O sea, efectivamente está el cero y después viene el uno y después viene el 2 y después viene el 3 y entre medio no hay nadie. ¿Sí? O sea, es un conjunto numerable, ¿verdad? O sea, no hay personajes entre medio, no es un conjunto denso, ¿sí? No es un conjunto denso. Bien, eso es entonces. Con esto entonces vamos finalizando la clase. Les recomiendo echarle una revisada a a estas cosas que hemos visto. Son bastante importantes. El principio del buen orden, el principio de inducción matemática son sumamente importantes. ¿Ya? Los vamos a ocupar un montón y en los siguientes videos vamos a ver algunas aplicaciones de este principio de inducción para demostrar hartas cosas. ¿Ya? Pero esto es por el momento, ¿sí? Les recomiendo que busquen ejercicios, vayan practicando para que vayan viendo cómo funciona, si es que no lo saben ya. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.